Hay algo muy hermoso y vital que nos pasa a quienes empezamos a habitar espacios donde está bien hablar de este tiempo de policrisis, de colapso, que es amucharnos a personas que vivíamos en algoritmos, en burbujas presenciales muy diversas. Este es el caso de los dos invitados que tengo hoy, Guille Schnittmann y Lucho Cordon. Guillermo es veterinario, es fundador del movimiento orgánico en la Argentina, ya lejos y hace tiempo. En redes lo encuentran como el viejo farmer, pero tiene un lado B. Es un colapsólogo de pura cepa, de esos de los años 70. A Lucho lo conocí hace una década aproximadamente, cuando nos peleábamos porque él decía que las vacas eran heladeras con patas y yo me enojaba mucho. Y de a poco nos fuimos haciendo amigues, hoy lo somos. Es autor de las frases más célebres que tengo presentes cada vez que hablo de movimientos sociales. Incluso tengo stickers con frases célebres de Lucho. Creo que tiene que hacer un stand-up con suma urgencia. Es permacultor, fue librero, es músico. Con Guille y con Lucho nos sentamos a charlar sobre las fuerzas del suelo, trayendo una frase que hemos compartido en la presentación del último libro de Guille, el libro de la huerta. Compartimos mirada en algunos temas sobre este tiempo y en otros no. Con lo cual nuestra conversación de hoy va a tener ese hilo que nos une, pero que también genera visiones contrapuestas que se enriquecen en una conversación como la que vamos a tener hoy. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Colapsonautas. Arrancamos. Soy Flavia Brofoni. Y porque sobrevivir no es suficiente, esto es Colapsonautas. Un podcast para aprender a transitar el umbral de los mundos por venir. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al episodio 7, que en verdad es el 8 porque tenemos un episodio 0 de Colapsonautas. Estamos en un espacio muy atiborrado de objetos en mi casa, en Munro, con dos queridos amigos con quienes nos comimos un guisito de lentejas. Es realmente muy placentero conversar hoy con Guillermo Schnittmann y con Luciano Cordon, a quienes ya he mencionado en muchas ocasiones y que hoy nos convoca casi un anhelo en contraposición a la narrativa oficial que vincula nuestro destino a las fuerzas del cielo, y por eso el episodio de hoy se va a llamar Las fuerzas del suelo. Son dos personas de las que durante los últimos años he aprendido mucho y que de manera muy generosa comparten todo el tiempo sin parar lo que estos años de experiencia les permitieron saborear, así que espero que disfruten de este espacio de conversación tanto como yo. Hola Guille, hola Lucho. Hola. Hola, ¿Qué tal? ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias. Eso, gracias por invitarnos a este espacio tuyo. Deseablemente compartido. Recién charlábamos sobre el momento en el que quizás, al menos en mí, Guille me decía, a los 18 te cayó la ficha, y yo les dije, no, en 2018. Demasiado tarde en el tiempo a muchas de las personas que creo que nos dedicamos a temas, por generalizar, ambientales hace mucho tiempo. 2018 se constituye como un momento bisagra en donde casi como excusa ponemos al informe 1.5 del IPCC y a Greta en el momento en el que ya no quedan dudas desde el complejo tecnocientífico global de que el caos climático es el punto de inflexión no solamente de muchas de las cosas que van a pasar en tanto nivel del mar, aumento de la temperatura, sino que verdaderamente cambia completamente la lógica del mundo que conocemos. Ese fue mi momento eureka y tuvo la particularidad de
también anclarse muy atrás en el tiempo. Siempre que hablamos de cambio climático ponemos a la revolución industrial y al fin del siglo XIX como el momento en el que empezamos a emitir un montón de gases de efecto invernadero y de repente engrosamos la atmósfera y se desencadenan algunos procesos atmosféricos de los que ya hemos hablado en otros capítulos y seguiremos hablando, pero sobre todo a mí lo que me interesaba charlar con ustedes hoy por sus recorridos, experiencias y por también, algo de lo que nos reímos bastante, compartir línea editorial a pesar de dedicarnos a cosas diferentes. Lo que la crisis climática trae es la imposibilidad de seguir concibiendo sociedades organizadas de manera sedentaria, porque no vamos a tener la posibilidad de un clima estable, que es lo que hace entre 10, 12.000 años, le permitió a la humanidad producir comida. La comida como eje central, los alimentos, hacen que este tema sea el más importante de todos. Y a mí me causa mucha gracia en este tiempo seguir escuchando discusiones sobre las tecnologías que podrían hacernos salir y qué sé yo, cuando lo más basal está completamente en jaque y nos va a pedir que como especie repensemos incluso todas las maneras que organizamos las culturas en el planeta. A esto yo le llamé momento eureka acá en mi cuadernito, del que paso la página. Entonces la fuerza del suelo, que es a partir de la del cielo, de una atmósfera estable, hoy tiene demasiada prensa y bastante poca esa que es más terrana, ¿no? La del suelo, la de la Pacha, la de Gaia, la de la Mapu, que además de todo se nombran en femenino, que es la que provee la comida. Entonces me gustaría arrancar con esto. ¿Qué ven ustedes hoy desde sus disciplinas y sus compartires, que son muchos, que la mayoría de las personas están sintiendo en relación al cambio climático? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? ¿Pone en jaque esto mismo que hace que vivamos o no? ¿O es simplemente Tuvalu relocalizando a su población, pero es una islita perdida en el medio del mar y bueno, se van a otro lado y ya? ¿Nos puede pasar a nosotros? ¿Cómo ven un poco el contexto actual de la conversación en relación a este tema? Espectacular, así estamos. No sé, Espectacular el contexto. Inmejorable. Sí, inmejorable. No sé, a mí un poco... Futuro venturoso. Tal cual. El 2020 y con lo que pasó en algún momento de la pandemia, de ese momento donde hubo como un corte en la cadena de suministros, donde esos 40 días... donde de alguna manera paró un poco el mundo, el transporte, la cadena de suministro global, fue como, bueno, a ver qué pasa cuando sucede ese escenario que nos puede pasar, ¿no? Y a mí un poco me hizo pensar y reconfirmar algunas cosas y reconfigurar otras en relación a ese escenario de la dificultad de tener alimento, ¿no? Decir, bueno, el mundo para, ¿qué hacemos? ¿Qué como? ¿Sí? El abasto de mi comida, ¿de dónde viene? ¿Sí? Estoy comiendo paltita Hass de Santiago de Chile, ¿sí? ¿Cómo viene eso? ¿Viene de acá, viene de allá? ¿Cuánto de mi abasto de alimentos es local? ¿No? ¿Qué nivel de dependencia tenemos? Y en realidad en ese momento te pones a analizar y vos decís, estamos en el horno, nos quedan comida para 3, 2, 1, 0. Esto plantado desde un lugar donde somos productores de commodities y de materia prima a nivel global. Dentro de todo estamos en una situación bastante privilegiada. Sí, pero recuerdo que entramos en aislamiento social obligatorio en marzo. En julio empezamos a no tener lentejas. Las ollas populares no tenían lentejas. Hace 2 años no teníamos arroz. Claro. ¿Sí? Se produce una poca parte, pero otra, no sé... Lo mismo, café, yerba, café no producimos, yerba es algo que consumimos todos los días, viene de un sectorcito que en algún momento, después lo charlaremos, podría ser no más nuestro país, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, tiró bomba, tranquilo arrancó Cordón. Pero digo, es como, bueno, nada, productos que son parte de la canasta básica que uno tiene, que vienen de más de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 kilómetros.
Ah, mamita querida. Y yo pensaba para callarme un poco y que yo también quiero. Esto es una muy buena excusa también para poder escucharlo a Guille. Del momento eureka, ¿no? A mí siempre el ecologismo, yo vengo de la permacultura, el ecologismo siempre fue como, hasta que me hice amigo, fue como, yo no. Y no sé, hace un poco más de. Sentir. Sí. Como hace un poco más de 20 años, no sé cuándo salió, pero vi una película que era ¿Qué comeremos mañana? Y porque es viejita, de hecho yo ahora por ahí la quisiera ver de vuelta, por ahí no me genera lo mismo, pero que fue la que me planteó, esto de la domesticación de granos y semillas, los agrotóxicos, la transgénesis, contaba todo, casos de Monsanto, Canadá, Estados Unidos, sabotajes, y ahí fue cuando dije, estamos en el horno, y con lo de la comida entré un poco como en esa cuestión, porque desde mi mirada más social, que es de donde vengo yo, era como, bueno, la otra parte es como, bueno, no sé, no sabía hasta qué punto, ¿no? Pero en el momento que tuve como el momento eureka en la comida, dije, no, estamos en el horno. El otro es un detalle, si no tenemos para comer. Y fue esa película, que por eso después también la voy a buscar. ¿Qué comeremos mañana? Se llamaba. ¿Que la viste más o menos cuándo? Y 2003, 2004 con toda la furia, ¿no? Y de hecho en algún momento con el CIDEP, en algún lado la tengo, en Patagonia, en Bolsón se proyectaba también, ¿no? Porque había muy poco material sobre transgénesis, sobre agricultura y los problemas civilizatorios que tenemos por tener una cultura basada en la administración agraria, ¿no? Donde, bueno, tocas la agricultura y se cae el castillo de naipes sobre el cual estamos montados, ¿no? Un excelente paso para hablar de agricultura con el Sí. viejo farmer. Yo estoy un poco ya hecho de hablar de agricultura. Guille quiere hablar del colapso, así que vamos a hablar del colapso. Sé que me invitaron para eso. No, para hablar de huerta no. Bueno. Si no, no. Yo lo que me trae, lo que dice Lucho, es las capas de complejidad que no nos damos cuenta que han sido creadas en estos últimos, no sé, 200, 250 años. Sí. ¿Cómo se van a ir desarmando? Porque ya el colapso creo que todos los damos por sentado, ¿no? Es como la canción esa, Everybody Knows, o sea, todos sabemos. Incluso los que más niegan, en el fondo, en su fuero interno, saben que esto se va al demonio, que no hay para mucho tiempo más. Y hay un montón de cosas que damos por sentado, que todos damos por sentado, y que sería bueno que vayamos empezando a cuestionarnos de dónde vienen, qué capas de complejidad fueron necesarias para generarlas, como la comida, lo que hablábamos recién, el agua, la energía, que la subestimamos, porque siempre ha sido súper abundante y concentrada porque es del petróleo. El petróleo justifica el 80% de la comida, o sea, todo se mueve en base al petróleo. Imagínense que sin petróleo, que no se está terminando desgraciadamente como creyeron los creadores de la permacultura, ellos pensaban que una posibilidad era que se termine el petróleo antes de que viniera la crisis climática. Está pasando al revés. Después vamos a hablar de los escenarios, si quieren, si tenemos tiempo. Pero el petróleo es lo que produce, está montada esta sociedad en la existencia del petróleo. Si miramos también una gráfica de la demografía, que es otro tema, que no es un problema, sino que es una consecuencia, está íntimamente ligada, es paralela la curva del ascenso demográfico al descubrimiento del petróleo y del uso del petróleo. Es decir que, obviamente, al no haber petróleo y al no haber un reemplazo del petróleo, el petróleo no se va a poder usar por el problema climático que está generando, que ahora lo están queriendo seguir rosqueando indefinidamente los poderes más concentrados, porque no les importa, simplemente porque de eso lucran. Pero sea que, porque se va a terminar de ser rentable en realidad, no es que se va a terminar el petróleo, va a terminar de ser rentable su extracción, o porque no se pueda seguir liberando más gases de invernadero a la atmósfera, que tienen su origen en los combustibles fósiles, vamos a tener que seguir comiendo, vamos a tener que seguir tomando agua, vamos a tener que seguir utilizando alguna forma de energía y vamos a perder las comunicaciones, vamos a perder esa capa tecnológica que está arriba de todo, que es las redes. Y no estamos acostumbrados a vivir
La mayoría de nosotros no sabemos cómo vivir. Y estaría muy bueno ir reaprendiendo a esto que se perdió hace, ¿cuánto? ¿150 años? De los 10.000 años que tiene la civilización humana aproximadamente. En realidad no, la civilización humana tiene 6 o 7.000 años. 10.000 años tiene la agricultura y la ganadería, que fue lo que dio origen a la posibilidad de crear civilizaciones, que son posteriores. No hay civilizaciones de 10.000 años, o por lo menos no se encontraron. Pero sí se encontraron vestigios de cultivo, de domesticación de animales, dibujitos en las cavernas que mostraban eso, ¿no? Sí. Bueno, eso, el tema, a mí lo que estoy estudiando en este momento, lo que estoy tratando de dilucidar es el de las capas de complejidad. Eso es lo que me tiene atrapado en este momento. Y mi especialización es el tema de la producción de alimentos, que habiendo agua, habiendo tierra y habiendo una cosa que no vamos a tener, que es clima, es relativamente fácil de resolver. Pero que también porque está muy en la base. Pero que también hoy depende de una gran cantidad de subsistemas, de esas capas de complejidad. Sí, pero se puede hacer sin todas esas. Se puede hacer sin la mayoría de ellas. Con solo agua, tierra y un buen clima. Claro. Que ese va a ser el problema. Clima relativamente estable, predecible. Exacto. Sí. Que es la gran dificultad, porque por otro lado, al haber pasado puntos de no retorno en términos de lo climático, bueno, ya entramos en un tobogán o en una montaña rusa en términos climáticos que para cualquiera que planifica hoy cuestiones de agricultura, bueno, el principio de incertidumbre cada vez tiene mayor volumen en el año, ¿no? De hecho, a mí me pasa, no sé si te pasa, Guille, cuando uno pasa a veces cosas de laburo, anotaciones o protocolos de laburo, ¿no? Como esto de decir, bueno, voy a hacer una aplicación para hongos en los árboles cuando se le caen todas las hojas, antes de que empiecen las yemas. Bueno, ahora en un árbol tenés todos los estadios a veces al mismo tiempo. Sí. Tenés una parte del árbol que se le están cayendo las hojas, otro que está en yema, el otro que se le ocurrió sacar una flor. Está muy confundido, pobre. Entonces, la verdad que necesitamos también adecuar la agricultura a la incertidumbre climática que tenemos. Sí. ¿No? Ahí me das pie para traer uno de los rayos de romantizadores. Esta es una de las remeras que en algún momento imprimiremos con frases de Lucho y de Guille. El único búnker es la organización, está como arriba, las fuerzas del suelo va a ser la segunda y así. Pero en este tiempo tengo la sensación y también en análisis de que es bastante fácil subirse a cualquier barco negacionista mirando el metro cuadrado que me corresponde en el lugar donde vivo, ¿no? Y la verdad es que si hay algo necesario para poder leer los patrones de todas las capas de complejidad que hacen al sistema es, la verdad, contemplar lo que está pasando en simultáneo a que vivimos en Buenos Aires un invierno bastante frío, con muchas lluvias, que tranquilamente podría ser que el presidente diga, vieron que la crisis climática no existe, pero en simultáneo y no tan lejos de acá, en Patagonia, también vivía el primer invierno sin nieve. Un día de nieve. Un día de nieve, al día siguiente se derritió, estaba en remera, en la comarca andina, paralelo 42, sacando pinos, y va a traer un verano muy complejo. Ahora, antes hablábamos de los cisnes negros. ¿Es predecible lo que va a suceder? Y la verdad que no, porque no es solamente, y esto sí es una cualidad interesante de la crisis climática que se va desenvolviendo, más calor todo el tiempo. No necesariamente. Y ahí entramos en una necesidad de profundizar sobre la ciencia del riesgo y de la incertidumbre, que es bastante poco afecta a lo que nuestro cerebro interpreta para poder prepararnos a un escenario. Recién, Guille, traías lo de los escenarios y si querés te doy pie a hablar un poquito de esto porque si bien tenemos tendencias de aumento global de la temperatura, medidas en tiempos largos, también va a haber en algunas regiones del planeta olas polares muy severas, también producidas por el calentamiento global. Pero eso, sin lugar a dudas, se va a presentar desde los medios como no existe el calentamiento global. Este año ya pasamos el 1.5, ya tan temido en el 2018. En 2024 acumuló, sí. Claro, la medición de 2025. Sí. Entonces, esos escenarios que vos recién mencionabas a futuro,
¿son posibles de caracterizar de manera acabada? ¿O también parte del prepararnos y generar resiliencia es ejercitar la elasticidad frente a mucha incertidumbre? Mira, hay un escenario que no es un escenario en realidad, que son los preppers, que ya están, o sea, ya están preparando sus búnkers. ¿Estamos? Perdón. Sí, estamos preparando nuestros búnkeres, algunos, pero bueno, los escenarios, hay un escenario que es fundamental y que yo le temo mucho y que se está perfilando como muy posible, porque David Holmgren habló hace ya unos cuantos años, él creó 4 escenarios. Y se fundamentó, se basó para crear estos escenarios en qué se iba a terminar primero, si el petróleo o se iba a pudrir el clima. Entonces cruzó cruzó estas variables y creó, yo recuerdo ahora 2, uno que era a los botes, directamente caos total, y otro que era el escenario tecnocontaminante, que ese es el que yo más temo, que es un escenario donde una especie de ecofascismo toma el poder, y lo de eco, tomémoslo con pinzas, fascismo. Ultraderecha, que es lo que estamos viendo, que está avanzando rápidamente, con mucha aceptación de la gente que está desconcertada, que no sabe qué pensar, que tiene miedo, que se la ve venir, pero que no sabe bien, y que se aferra de cualquier versión y negación con tal de que lo tranquilice. Y sobre todo de gobiernos fuertes. O sea, el anhelo cuando las cosas se pudren es un gobierno fuerte que ordene. Así surgió el nazismo, dicen los que estuvieron ahí y los que lo estudiaron. Y en este escenario tecnocontaminante hay un gran acaparamiento de todo lo que es energía. No se produce en el suelo, sino que se produce en grandes invernaderos, la comida, ya que hablamos de comida. Hay una élite que es un poco como Soylent Green, como no sé si Cuando el futuro nos alcance se llamó acá. Exactamente. Sí. Con Charlton Heston. La vimos en el La vimos. Sí. La última vez que abrió el Quetzal. Exactamente. Bueno, y es algo muy parecido a eso lo que ve Holmgren. Creo que él lo escribió después de esa película, no sé si la vio, pero tiene mucho sentido lo que él describe como escenario tecnocontaminante, con una élite que está muy por encima, que goza de todas las... de todo el aire, el agua, todos los alimentos. Después una clase que sirve a esa élite, de artesanos, escribas, burócratas de distinto tipo, policías. Y después un populacho, un pueblo raso que vive muy mal, muy mal. Y todo el alimento es producido en grandes naves de invernaderos, grandes invernaderos, donde está toda la atmósfera controlada. O sea, dentro de eso hay la cantidad de oxígeno que tiene que haber, la temperatura que tiene que haber, y se sigue produciendo en base al petróleo hasta que se termine. Ese es desgraciadamente es uno de los escenarios posibles para los países como este. O como España, ¿no? Yo O te como escuchaba, España. En Guille, España ya pensaba estaban los Almería, invernaderos. pensaba en Almería y en realidad en esto, ¿no? Siempre Es un gran yo digo problema, esa frase es como la estrella que estamos viendo y que en realidad ya no está. Y esto que vos contabas, bueno, ya hay una implementación de ese escenario. Después hay que ver si es el dominante para todo el planeta, pero ya, Hoy ya hablamos estamos de ahí que andando, ¿no? predecir el futuro es muy vidrioso. Sí. En el campo decimos vidrioso. Vidrioso es algo que no es muy fácil de caracterizar, fácil de describir. Siempre nos ensartamos. Cuando vos hablabas, Flavia, recién del enfriamiento en algunos lugares, del calentamiento, yo me acuerdo de los mapas, los planiferios del IPCC, mostraban un calentamiento global, o sea que iba a ser medio parejo en todo el mundo. Y no está ocurriendo eso. Esta última temporada, estos últimos 6 meses, que coincidieron con el verano europeo, con el verano del hemisferio norte, hubo un calor abrasador en el hemisferio norte. Y no hubo calor, o sea, si bien vos en la Patagonia lo sufriste, lo experimentaste, acá en la zona central de la Argentina, en la franja central, hubo un poquito más de frío que lo que veníamos a... Hubo frío como cuando yo era chico. Claro. Yo tengo 70 ahora.
pero me acuerdo de los fríos que hacía en invierno cuando yo era chico y era lo normal. Sí. Había heladas, se escarchaba el agua. Bueno, yo te digo que acá donde yo vivo, que es en las afueras de Buenos Aires, hubo heladas de 5 grados bajo cero que yo no recuerdo en mi vida. O sea, es como decías hace un ratito, no es que se va a calentar todo, sino que va a haber está habiendo, no va a haber, ya está habiendo un desarreglo en los patrones climáticos tradicionales o que nos acompañaron a lo largo de nuestra vida, que nos va a desconcertar mucho. Y en esas condiciones producir alimentos va a ser muy difícil y lo más probable que yo veo es que se va a poder producir solo bajo cubierta. Que es el escenario que avisoró Holmgren hace como 20 años cuando describió los escenarios futuros. Lo veo como el más probable. Y eso es bien peligroso porque refuerza la necesidad de generar nuevas capas de complejidad en un sistema que, Exacto. como Además, la es definición de darle colapso rosca. dice, se va a descomplejizar eventualmente, porque es incremento de la materialidad, de la dependencia energética. Si bien los escenarios a futuro son difíciles de caracterizar, hay algunas cosas que sí sabemos, ¿no? Por ejemplo, los polos se van a derretir, Sí. se están derritiendo. Sí. Y yo desde que esa El imagen... mar va a subir. Y el mar va a subir un montón. Y ciertamente algunas zonas del planeta van a ser muy difíciles de habitar por el calor extremo sobre todo. Entonces, como hacen los animales cuando hace demasiado calor, que se van para arriba, nos iremos a latitudes más altas como para poder sostener lo que antes era, no sé, la producción de alimentos en la zona núcleo. Me lo pregunto también, ¿no? Y estos escenarios de extrema variabilidad climática además van a convivir, y ahí abro una conversa muy interesante, sobre todo para nuestro país, que pasan los gobiernos y todos siguen diciendo que tiene la capacidad de alimentar a 400 millones de personas, cosa que si comieran 400 millones de personas soja podrían alimentarse porque no hay diversidad como para que eso suceda. ¿Cómo conviven los escenarios de caos climático con, además, y este es un dato del INTA, un proceso de desertificación en la Argentina y de pérdida de suelo tremendo desde la Revolución Verde y la incorporación de la siembra directa y los agrotóxicos y todo lo que sabemos? Más del 70% de los suelos fértiles de Argentina están en proceso de desertificación. ¿Cómo podemos esperar organizar una sociedad como la nuestra en estas condiciones? ¿Hay alguna posibilidad que ustedes vean, no desde la esperanza, sino desde la facticidad de los hechos como posible para decir, bueno, estos territorios sí, estos no, estos están hechos mierda porque están llenos de agrotóxicos y acá no se puede ni tomar el agua? Son muchos factores malos conviviendo en una arena que es la del caos climático. ¿Alguien lo está viendo? Yo creo que después hay como cómo lo configuramos o cómo lo vemos o analizamos para el bien común, por decirlo de una manera, ¿no? Ese es como un escenario A, las grandes mayorías. Después tenemos un determinado nivel de certeza que para mí, eso lo resumo, tiene que ver con nuestra capacidad en términos de nivel de organización, que debería tener por lo menos un nivel similar al de la complejidad con el que vamos a tratar, ¿no? Porque si no, altísimo, pero Sí. necesitamos ese nivel de organización porque tenemos muchas capas, muchos niveles de complejidad versus los que tenemos que abordar. Bueno, necesitamos estar a esa altura. Ahora, por donde sí puedo tener algo de certeza es por donde avanza en definitiva el capital concentrado. Lo digo en el ordenamiento de la Argentina y en el ordenamiento sudamericano, ¿no? Me voy a Argentina antes de irnos más para afuera, ¿no? Y de lo que va a pasar con Brasil, que es interesante en escenario futuro a charlar. Pero digamos, ¿dónde tenemos el desmonte hoy en Argentina? ¿No? En el norte argentino, Santiago, Formosa, las yungas en Salta. ¿Por qué? Y bueno, porque el capital concentrado va viendo que la zona núcleo, parte de la pampa húmeda, tiene estos problemas que el INTA viene contando hace 50 años. Entonces, en sus proyecciones futuras, bueno, van a hacer rendir eso hasta que se pueda. Y bueno, y me voy acercando a la zona que en perspectivas tiene más chance. Hay que desmontar, claramente, pero tengo el acuífero guaraní abajo, ¿sí? Tengo la cuenca del Paraná, del Paraguay. Hoy, más al norte de Argentina, es el punto donde se produce
gran parte de la comida que compra hoy el mundo asiático, que es el sur de Brasil, Paraguay, parte de Bolivia, el norte de Uruguay, el norte de Argentina, que es donde las proyecciones dan 20, 25 años más de agricultura, ¿no? Como dice el ministro de Salud norteamericano, las 40 cosechas que quedan, ¿no? No lo escuché. No, está bueno. Y él es uno, Es optimista. es optimista encima. Es alguien con el que yo estoy ideológicamente en las antípodas, pero en esas cosas que hace el sistema tira cosas Sí, pero la vio. que tienen sentido, digamos, más allá de que propone que, bueno, que la gente se cure poniéndose al sol y tomando vitamina D. Junior. Bien, sí. Por las dudas. Junior. Pero digo, ¿hacia dónde va la configuración de nuestro territorio en términos de producción de alimentos? Bueno, o hacer algunos tipos de producciones no convencionales o frutícolas, y después en esa mudanza, esto que estamos hablando de latitudes, bueno, ¿no? Con un escenario a futuro de la Amazonía como una sabana dentro de 20 años, ¿sí? Entonces, bueno, va a haber como toda una reconfiguración que está sucediendo eso, desde el centro de Argentina hasta la Amazonía. Bueno, todo eso se va a ir moviendo. Y como yo, por lo menos desde hace muchos años, tengo este método que es voy siguiendo al capital concentrado, ¿sí? Por dónde va. Después leo entre líneas, pero vos decís, bueno, acá hay un montón de gente, un montón de inversión para ver dónde esta gente va a poner la guita y las inversiones para ver para dónde va la cosa. Bueno, va por ahí, ¿no? Eventualmente también va a colapsar el capital concentrado. Y sí. Porque se nutre de un montón de cosas que son los commodities y que no va a haber más. O sea, son limitados los commodities y cada vez va a ser más caro producirlos y extraerlos. Y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, que puede que caotice un poco este podcast, pero bueno. Nos gusta. Bienvenido. ¿Por qué, si el aire es gratis, el aire es de todos, el agua es gratis, es muy difícil decir, no, ese agua me pertenece? ¿Por qué la tierra es privada? ¿Cuál es el justificativo de la propiedad privada de la tierra? ¿Va a ser sostenible esto en el tiempo? ¿Va a seguir siendo privada 2.000 hectáreas de buena tierra cultivable cuando todas las masas hambrientas salgan a reclamar lo que les corresponde, que es derecho a alimentarse, por ejemplo? ¿Va a ser sostenible eso? Es como las fronteras nacionales. ¿Van a ser sostenibles las fronteras, los ejércitos, la policía, cuando ya nadie pueda pagarles? Yo creo que esa gran ficción ordenadora que es la propiedad privada de la tierra es una de las primeras que va a caer. Pero va a caer porque sí, porque no se va a poder sostener, no se va a poder justificar, no se va a poder contener tampoco. No va a haber fuerzas que la contengan. Los mismos integrantes de esa fuerza van a estar luchando en contra de la propiedad privada de la tierra. La tierra es un bien de todos y tiene que volver a ser así como lo fue siempre. Siempre no. No sé desde cuándo es. Creo que desde la época feudal, ¿no? ¿Desde el feudalismo? Bueno, en realidad sí, parte del pagar el tributo por protección, a cambio de protección a los señores feudales, pero eso era es algo rendirles. reciente. Es el origen del patriarcado, mis amigos. Es el mismo 1000 proceso. años tiene. No, menos. Menos de 1000 años. Sí. Ahí, en respuesta a lo que vos decís, Guille, desearía... Perdón que metí. No, pero está buenísimo, porque plantea una imagen que muchas de las personas que están escuchando esto suelen configurar, ¿no? ¿Cuál es la distopía más posible? A mí me pasa de tener vaivenes según veo que van también respondiendo los poderes concentrados, lo que traía Lucho. Y algo que creo que Argentina está demostrando como Estado-nación es la posibilidad de achicar cualquiera de las áreas que creíamos más necesarias que las fuerzas de seguridad antes de que sacrificar la fuerza. O sea, la fuerza de seguridad es el única área del Estado en este país que tuvo aumento de sueldos, que agrandó su estructura, que tuvo mayor asignación presupuestaria en detrimento de salud, educación, todo lo que ya sabemos. Entonces se me viene la Y imagen el espionaje interno. que Claro. corre dentro de la misma lógica, Sí. completamente. ¿Para qué? Y bueno, eventualmente para poder proteger esos activos
extractivistas que le dan materia al sistema para que siga funcionando, ¿no? Porque esta cosa de que el mundo digitalizado o el metamundo a partir de la inteligencia artificial y qué sé yo, no está anclado en la Tierra, Tienen es que una comer igual. ridiculez, Sí, ¿no? sí. Y se me viene una sola cosa, un clásico también del 2017-2018, cuando empezamos a tener estos eurekas, que es Douglas Rushkoff, Sí. hombre que escribió un libro hace poquito, basando todas sus experiencias de interacción con las élites de Silicon Valley. El libro se llama La supervivencia de los más ricos, en donde cuenta una anécdota en donde a él lo convocan a un yate algunos ejecutivos de Silicon Valley para, en teoría, conversar sobre el futuro del trabajo, ¿no? Y cómo ellos iban a seguir liderando sus empresas. Estamos hablando de las empresas que controlan, las que se sentaron al lado de Trump el día de la Asunción. Y él fue con su presentación armada, con su speech, le pagaban una fortuna de guita y cuando se sienta en la mesa, lo que le plantean como dilema estos señores que ya venían reuniéndose una vez por semana para hablar de sus planes de supervivencia es cómo conservar la lealtad de sus empleados y fuerzas de seguridad privadas una vez que el dinero perdiera valor. Lo que los aquejaba era este escenario que vos planteás, Guille, de qué va a ocurrir con la mitad del planeta migrando a lugares en donde pueden tomar y comer. ¿Qué alambrado aguanta eso? Claro. ¿Qué ejército aguanta? Y yo no sé, porque por ahora está aguantando y quizás la fuerza articuladora de una contraparte equivalente, digamos, como principio mecánico, tendría que estar masajeando todos estos conceptos ahora para entender qué está sucediendo esto. Y que el hecho de que la Tierra le pertenezca a un puñado de personas responde también a que esas personas la están viendo, a que el mayor terrateniente del mundo es Mark Zuckerberg. Claro. Sí, Y no está invirtiendo ni en criptos ni en qué sé yo, compra tierra. Tal cual. No, y Yo en creí que esto era que Bill decías, Gates, pero bueno. Ahora están los dos ahí, están sí, Mark están lo ahí. pasó recientemente. Bueno. y yo ahí mezclo un poquito las cosas que venían diciendo, ¿no? De golpe vos tenés ahora a Trump presionando para que los países de la Unión Europea pongan el 5% del PBI en defensa. Y no es para salir a hacer la guerra, es para salir a defender posiciones, recursos estratégicos y represión interna y migración del norte de África y de Asia hacia Europa, ¿no? Donde como los tipos ya ven un poco este escenario del cual... Lo dicen explícitamente. Explícitamente, no es cuidar el jardín europeo, no es que vamos a salir a atacar, no, es como, es de control Pero interno, a la ¿no? vez el jardín Estrategias- europeo se está calcinando. Sí. Bueno, Y no produce nada, o sea, no produce lo que necesita. No es independiente. Tendría que reducir muchísimo su nivel de consumo o su población para poder ser autosuficiente. Y aún así está muy comprometida la autosuficiencia porque el verano, este último que pasó, y es posible que sea de aquí en adelante medio parecido o peor, pero no creo que sea mucho mejor, fue muy caluroso, extremadamente caluroso, imposible de cultivar con 40 grados de temperatura. Las especies las pocas especies que comemos, porque hay muchas especies que se pueden comer, pero las pocas que realmente cultivamos no están dentro de ese rango de temperatura. Entonces, por más que echen a todo el mundo, que es es un imposible volver a echar a todo el mundo o contener las migraciones, o sea, es como decíamos recién, ¿qué alambrado los va a contener? No los puede contener el Mediterráneo. y para mí están pagando el plan Marshall, ¿no? Porque es Trump, en definitiva, el que presiona, no es más una necesidad foránea que una necesidad de la Unión Europea. Y ahí mezclo y vuelvo, ¿no? Esto de la nube, Zuckerberg, este imaginario de lo no tangible, ¿no? Que siempre aclarar que la nube es el disco rígido de otro, ¿no? No es algo etéreo que no está en otro lado. Y para cerrar mi parte de la propiedad privada, porque para mí es como un layer clave, ¿no? Donde, bueno, por otro lado es parte de lo que hoy es una frase fea, pero bueno, Gramsci no tiene la culpa de una batalla cultural muy grande, donde ahí sí hay cositas que nosotros podemos hacer de la acción individual, que es dejar de ser
un amante de la propiedad privada. En nuestros ámbitos estamos todo el tiempo con la casa propia, hacer tu propio alimento, tu propia cosa. Todo, la palabra propio, sí, va adelante de eso y la verdad que no ayuda. ¿No? El aspiracional, al final muchas veces estamos aspirando a lo que nos hace mal. Vamos a decir, estoy tratando de no ser mal hablado. No, yo le puse un manual para la autonomía alimentaria a mi libro, claro. Agroecología para la autonomía alimentaria. Pero no es que esté mal la autonomía, yo lo que quise decir es la autonomía con respecto al supermercado, sí. No la autonomía como para mí, yo y solo yo, mí mismo. Claro. No, pero yo lo decía en relación a porque es importante la cuestión de la propiedad privada, porque la ha llevado a un término de una discusión filosófica política, ¿sí? En términos de cuestiones de izquierda y de derecha, pero en definitiva hay un consenso de amor hacia la propiedad privada, más allá de donde te posiciones. Un tema muy tabú, es como la demografía. Muy tabú que, bueno, de a poquito muy difícil de tocar. Hay que empezar a charlar, ¿sí? Sobre otras formas de propiedad más vale pronto, sobre la tierra, ¿no? Más vale rápido. Más vale rápido, digamos. Nuestras comunidades originarias tienen otras maneras de abordar los procesos de cómo habitar el suelo en relación a la propiedad de la tierra. Nosotros es como, no importa cómo pensemos, no podemos salir de ese chip de este es mi terreno, quiero mi escritura. ¿Sí? Y después con mi compa, cuando nos pase algo, vamos a pelear por mi propia propiedad, ¿no? Bueno, ahí hay algo del orden también individual que tenemos que trabajar un poquitito para poder empezar a resolver parte de ese layer que es parte del problema también, ¿no? Sí, yo voy a traer otra buena noticia, porque volviendo, una cosa que me quedó colgada, me anoté de lo que veníamos hablando. Vos, Lucho, hablaste de un tobogán. Y hay mucha gente que piensa que vamos a arribar a una nueva normalidad. Y yo pienso que va a ser como un tobogán, una pendiente. Una vez que la bola llegó arriba, ¿no? Imaginamos que estamos ascendiendo a base de energía no renovable con una bola que es el mundo y de repente ese mundo, hay gráficas así, sí. Empieza a deslizarse por un tobogán. El efecto Séneca. Claro, y por ahí la nueva normalidad puede estar arriba y ser unos días, nada más. Una vez que empieza a caer la bola, a rodar por la pendiente, no hay más nueva normalidad. O por ahí se logra al cabo de miles de años y en realidad lo que yo imagino es una serie de nuevas anormalidades que se van sucediendo y cada anormalidad supera en anormalidad a la anterior. Eso es no va a haber, sáquenselo de la cabeza lo de la nueva normalidad. Ya lo estamos viendo, no hay nueva normalidad. Todos los años nos sorprende algo nuevo que no es una normalidad, es una anormalidad. Es todo lo contrario. Sí. Y a medida que vamos avanzando va a haber anormalidades que superen a las anteriores. Perdón, era una digresión. Y ojalá fueran anormalidades, porque anormalidad viene de la ausencia de normas. Claro. Y en realidad lo que estamos construyendo como nueva normalidad son sistemas hipervigilados y normados para proteger a la propiedad privada que constantemente ganan las disputas narrativas y se apropian de los conceptos que deberían estar prendiéndonos la mecha para organizar otras maneras de vivir en un futuro, por lo pronto, muy diferente a lo que conocimos como normalidad. Y es un sesgo cognitivo también, que se refuerza desde los discursos oficiales para mantener cierta paz social, ¿no? El de salirse de la norma es peligroso, por eso se necesita lo que vos traías antes, un gobierno fuerte que ordene este posible desmadre o despadre, lo que fuere. Un fascismo, hablemos con las palabras. Totalmente. De hecho, hay algo que hace un par de semanas salió un libro de un tipo que se llama Luke Kemp, que es un investigador de la Universidad de Cambridge, que tiene como una división, la Universidad de Cambridge, sobre ciencias del riesgo, que es la nueva manera que encontraron de hablar de colapsología, digamos, sin que fuera la palabra tabú, porque bueno, claro, la colapsología como disciplina justamente nace en Europa porque están cagados en las patas, lo decimos todo el tiempo, no es porque son unos genios de atar cabos, sino porque están verdaderamente bajo mucha presión. Los franceses, los españoles, que es de donde estamos estudiando estos temas.
Y este tipo Kemp se ocupó de analizar cómo terminaron 400 sociedades desde el inicio de la civilización moderna, este tiempo histórico del que veníamos hablando, y cómo terminaron y cuáles fueron las tendencias que compartieron, ¿no? Y en todos los casos, y siguiendo esas tendencias y extrapolándolas al comportamiento de nuestra sociedad globalizada ahora, él dice, bueno, el destino más probable para nuestra civilización es la autoterminación. ¿Por qué? Sobre todo porque, dadas las condiciones de cada vez mayor precariedad en la disponibilidad de alimentos, cosas básicas para vivir, y el refuerzo de élites en el poder con algunas cualidades psicológicas, y esto es interesante, estas 400 sociedades que murieron terminaron autofagocitándose porque hubo un pico extendido en el tiempo de ascenso, de mayor riqueza para todo el mundo, mayor bonanza, mayor comodidad, mayor confort, podemos decir eso en nuestras sociedades occidentales. Y todo ese ascenso es aprovechado por una élite que reparte pocas migajas, pero va acumulando mucho poder y vende la idea de que todos pueden llegar a ser ellos. Y estos líderes mesiánicos, de los que tenemos muchas pruebas ahora, comparten algo que él llama la tríada oscura, que son cualidades psicológicas de, ahora no me las voy a acordar porque no lo tengo anotado, psicopatía, es decir, falta de empatía, la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, maquiavelismo, es decir, una doctrina política en donde el príncipe, esta figura arquetípica que Maquiavelo desarrolla, gana poder a través de métodos en donde el fin siempre es mucho más importante que los medios que se usan para llegar. Y la tercera, que ahora no me la acuerdo, pero... ¿cómo se llama el mito del... el que se ve en el espejo y se adora? Eso. Profundamente narcisistas. Entonces las cualidades de líderes muy narcisistas, psicópatas por falta de empatía y que además sostienen al maquiavelismo como la forma de ordenar la cosa pública, son las que llevaron a la autoterminación de estas 400. Estás escribiendo el triángulo de hierro. Claro, yo iba a decir, me suena todo esto, me está sonando. Sí. Falta la cleptocracia. ¿Cómo se llama el autor? Luke Kemp. Luke Kemp. Sí, Porque Luke está bueno para con después K, todo lo Kemp busquemos. con K. Exacto. Sí, porque yo también. Después lo voy a dejar también en la sinopsis porque este trabajo es bien interesante porque se encarga sobre todo de hacer algo que poco de lo que se está analizando hace, que es traer pruebas de lo que pasó antes, mirar a la historia y decir, está bien, no vamos a replicar exactamente lo que sucedió porque es otro contexto y qué sé yo, pero somos una especie que comparte patrones de comportamiento desde que somos Homo sapiens. Tal cual. Hay un canal muy interesante en YouTube, además de este, el cual nos están escuchando. Primero todos los capítulos de esta serie de podcast, que es Fall of Civilization, Caída de las Civilizaciones, que está buenísimo, están en audio y están en video, y que no llega a 400, pero de alguna manera hace ese mismo trabajo. Y nada, es como otro de esos canales de buenas noticias, de alguna manera que te confirman que bueno, es como somos la banda del Titanic, tocando para que la gente no se sienta tan mal mientras nos pegamos contra el iceberg, pero digo, tenemos como un montón de patrones, incluso en nuestro continente, en Avia Yala, sí, un montón de culturas que se autoterminaron. Exacto, de eso quería hablar. Uh-huh. Bueno, hay mucha gente que piensa que es el capitalismo la fuente de todos los males. Y es malísimo, realmente es malísimo y estamos viendo las consecuencias ahora en carne propia, porque es un sistema que favorece la concentración, que favorece el despojo, que favorece el acaparamiento de bienes y que está llegando a un punto de madurez donde ya se está empezando a pudrir. Pero hubo otras sociedades. Yo recorrí mucho México y esto me trajo lo de las 400 sociedades que dice, cómo se terminaron 400 sociedades. Yo vi algunas sociedades en México que eran muy anteriores, 2000 años anteriores al capitalismo, y que se terminaron... Con cualidades imperiales, ¿no? Sí, pero sobre todo porque hicieron
acapararon los recursos que tenían cerca y los terminaron. Terminaron con el agua, terminaron con la tierra fértil y no se pudieron sostener esas civilizaciones. Y no existía capitalismo. O sea que, con todo lo malo que podamos decir del capitalismo, no es el origen está en nosotros, es algo inherente al ser humano, no al capitalismo. Y el capitalismo no es, como dice Úrsula Le Guin, no es un orden divino, no es una ley universal, sino que lo hemos creado nosotros. Ahí yo me hago la pregunta, porque de estas sociedades que evalúa Kemp y los imperios que perecieron, todo imperio debe perecer, es su destino inevitable, sí compartieron una cualidad que no sé si es inherente al ser humano, y acá mis amigos varones saben que los quiero mucho, no le pasó lo mismo a las sociedades matriarcales. Cierto. Estas 400 sociedades que se autoterminaron, al igual que los imperios, sobrevinieron hace alrededor de 5.000 años, que es la franja temporal que se le asigna al advenimiento del patriarcado como forma de organización de las sociedades, en donde, más allá de una cuestión de género, se organiza el poder alrededor de ciertos valores y se premian a esos valores. Y lo que para mí el capitalismo logró es hacer de eso un constructo simbólico y anhelarlo, incluso para las mujeres, ¿no? Tener esas cualidades para llegar al poder. Sí. Son premiadas por la sociedad con dinero, con estatus, con referencia legítima. Con fuerza. Con aceptación. Fuerza. Lo vemos también en ciertas lideresas. Con incorporación a determinados círculos. Completamente. Que eran totalmente ajenos. Completamente. Sí. Completamente. Sí. Ahí hay un hilito difícil en términos de base documental, histórica, para tirar, pero es que es muy interesante, que María Gimbutas debe ser de las personas antropóloga ucraniana, de las que podemos tirar hilitos, pero hay un momento entre la escritura, los lugares donde eso sucedió, pero es como un punto interesante de la historia para ver qué pasaba en términos sociales, económicos, de producción de alimentos, ¿no? Es como en el momento que, en la manera eurocentrista de contar la historia, entran los indoeuropeos, en definitiva, ahí es donde se arma el aquilombo importante, y que por otro lado coincide con estas fechas de donde aparecen las primeras civilizaciones en los 5 continentes, sea Caral, acá en el mundo andino, el Valle del Indo, Sumeria, en esa parte de Asia, pero donde, bueno, nos tenemos que preguntar eso, hacia dónde vamos. Una de las claves claramente está en tener un equilibrio distinto, ¿no? Que al que tenemos ahora, que ni siquiera es como un equilibrio, ¿no? Entre mujeres y varones, ¿no? Hoy estamos dominados claramente por una cultura patriarcal, donde tampoco podemos fingir, esto lo digo como varón, ¿no? Claramente vos tenés una mirada distinta, pero fingir que no es parte del problema eso, y que es importante traerlo a una discusión o a una charla de colapso como lo estamos teniendo, porque si no, a veces en determinadas conversaciones es como una variable o un vector que no está presente. Y no puede ser, ¿no? Sí. ¿Y cómo ven ustedes algo que sí este tiempo histórico trae, a diferencia de otros colapsos, y lo que sí el capitalismo trae como cualidad, es haberse expandido como manera de hacer las cosas en todo el mundo? Eso sí que no pasó antes. Si bien se autoterminaron otras civilizaciones, esta manera de hacer las cosas, en donde, no sé, ahí me dirán ustedes si coinciden o no, pero el dinero es quizás de las ficciones ordenadoras más relevantes para todos las ficciones de Estado-Nación. Antes, Guille, me decías que querías hablar de los límites del Estado-Nación, y eso me interesa mucho. Hoy están, porque si bien hay un China quizás acorazándose un poco más y preparándose para el colapso claramente, y lo pueden hacer en términos de autoabastecimiento, habiendo controlado el aumento poblacional hace ya unos cuantos años. ¿Puede algún territorio, ya sea Estado, nación o región,
quedar exento del colapso de la civilización, entendiéndolo como proceso o como momento, ¿eh? Ya puede ser un proceso de años, la curva de Séneca cayendo de repente, puede ser un momento de disrupción. Tuvimos algún testeo en la pandemia, pero ¿hay algún lugar preparado? Yo personalmente no creo que haya un lugar preparado. No lo sé yo tampoco. Esto es un fenómeno global. Los lugares que, aunque hubiera un relicto donde que no fuera alcanzado por la crisis climática, va a estar afectado por la crisis del resto. Claro. Y por la gente, todo el mundo va a querer ir ahí. Sí. Es lo que hablábamos recién de Europa. Y Europa ya es un hervidero, ya es un lugar invivible, que no genera lo que necesita para su mantenimiento, su producción. Claro. No tiene producción suficiente para abastecerse. Importa la mayor parte de lo que consume. Y todo el mundo quiere ir ahí. Y ni siquiera ya el clima está bien ahí, sino que es donde más se está sufriendo la crisis climática, por lo menos este último verano, con temperaturas de más de 40 grados, donde nunca había habido, y no solo en la península ibérica, en Noruega, en Suecia, en Finlandia han habido temperaturas totalmente anormales, 18 grados por encima de lo normal. No, y vamos rumbo a la sexta extinción. Sí. Entonces sí. Es como, ¿dónde se va a zafar? Y yo realmente me gustaría mucho poder decirles, traer acá una buena noticia, una noticia esperanzadora, vamos todos para allá, hagamos esto, yo qué sé. Sí, no, para mí es doble, porque como la respuesta rápida parece que sí, porque yo me imagino lugares donde el colapso va a ser distinto, que en realidad es los lugares que ya colapsaron, ¿no? Claro. En realidad donde ya pasó, pensando esto en términos biológicos, digamos, ¿no? En otros momentos donde algunas especies o algunas cuestiones llegan a una sobrepoblación donde empiezan a consumir recursos, o lo que pasó en las extinciones anteriores, donde ¿quién sobrevive? Y los que vivían en zonas periféricas donde ya había habido quilombo, lo que eran chiquititos, es como tendencia biológica que hacemos, y nos vamos a achicar. Sí, o sea, cómo sobrevivieron de alguna manera, entre comillas, los dinosaurios. Sí, a partir de las especies periféricas pequeñitas que consumían la menor cantidad de recursos. Por eso en mi imaginario es, bueno, ¿quién puede...? Van a sobrevivir homúnculos. ¿Te acordás de los homúnculos? Sí. Antes de que se descubrieran las bacterias, los microorganismos, y creo que no había microscopios. No, esperá. Cuando el primer tipo que creó un microscopio rudimentario, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, vio bacterias, empezó a ver paramecios, vio formas de vida microscópicas, ¿no? Los paramecios no son bacterias, bueno, ahora me olvidé, son protistas, creo. Y los llamó homúnculos. Creía estar viendo pequeños seres humanos que de ahí... Es genial. Hermoso. Pero es genial. Una peli de niños con eso. Los llamó homúnculos. Pequeños hombres, pequeños seres humanos. Perdón, pero no hay mensaje esperanzador esta vez. No lo esperen, ya saben cómo me pongo, no me llamen para mensajes esperanzadores. Porque a mí también me da bronca, y de hecho a veces pero me pasa peor. Mentir es peor. Voy a ir a charlar sin mensaje esperanzador, pero tampoco muy deprimente. Pero hay alguien que quiere dejar ese mensaje positivo y hace que yo saque... o sea, terminamos mucho peor de que si no hubiera hablado de esa persona. ¿Entendés? Porque no iba a ser esperanzador, pero tampoco te iba a tirar todo el rayo. Y está el que quiere dejar la última palabra y que nos vayamos todos. Ay, sí, nos queremos. No, bueno. No me provoques. Vamos a morir. No, claro. Hay algo que me parece que a mí me divierte mucho. Me divierte mucho, pero por estar viviéndolo de adentro, ¿no? Que es juntarnos, quienes vivimos como en esta, ¿no? Es como una cagada decir con conciencia de colapso. Los que sabemos. No, es una mierda total. Pero muchas veces siento que la percepción desde el afuera, sea lo que sea eso,
es de que somos una gente tipo deprimida todo el día, que no hace nada, que está escuchando Radiohead sin Claro. Yo parar. creo que nos hemos reído lo Y suficiente para demostrar que es lo claro. contrario, ¿no? Exacto. Es exactamente al revés. Claro, entonces Y que yo no creo es que la pasamos bien regocijando. No, no sé, tampoco. porque No, somos parte nos de cagamos que de nos risa. vamos a quedar afuera del búnker, Claro. claramente. No es que nos estamos riendo porque somos Elon Musk ya arriba de su cohete a Marte. Hay algo interesante y muy poco analizado desde lo sociológico, lo psicológico, que tiene que ver con esto. A mí una vez Moira Millán me contó cómo vivieron ellas, por ejemplo, uno de los tantos allanamientos que tuvieron en su comunidad, en su loft. O Soraya Maicoño contando que cuando las cargan en las camionetas de las policías, tantas veces que sucedió, se van haciendo chistes entre ellas sobre los polis, incluso encerradas, sobre, bueno, a una le hacen sacarse la ropa y hace un striptease. Esas cosas suceden en los contextos más hostiles. Y con esto no estoy haciendo una banalización de la represión, lejísimo de eso estoy, pero hay algo muy liberador, digo, casi como una invitación, y quizás sea este nuestro mensaje esperanzador. Es como, loco, hablar de esto está bueno. No solo está bueno en el orden de darle quizás un sentido más coherente con nuestra existencia a este paso, sino como lo que vos decías antes, todo el mundo está sintiendo que de alguna manera esto se pudre. Evitar ponerle palabras o traerle una conversación es una nueva manera de seguir haciéndonos los boludos, y eso nos enferma un montón. Desde el ánimo, desde el cuerpo, podemos hacer todos los retiros vibracionales y el tapping que querramos todos los días en nuestra cara, pero es profundamente sanador poder además hacerle caso a lo que empíricamente se está comprobando, ¿no? Como, loco, va por ahí. Sí, yo en este popurrí no quisiera que dejemos de mencionar una cosa que yo no sé cómo ponerla en sentido con todo esto que está pasando, cómo se relaciona, y es el horrendo holocausto que nos está tocando presenciar en nuestra generación, en nuestra vida. El anterior es anterior a nosotros, pero ahora tenemos uno en vivo y en directo. Sí. ¿Y cómo se relaciona con todo esta atmósfera pre-colapso o directamente de colapso? ¿Cómo es que, o sea, qué clase de... ¿Es un cisne negro o es parte de ese tobogán de nuevas anormalidades que vamos a ir presenciando? Es una de esas primeras nuevas anormalidades. Yo no logro hacer sentido de este holocausto moderno, de lo que está pasando con el pueblo palestino. Y hemos discutido con vos algunas cosas, con vos, Flavia. A mí me da... en un principio me dio vergüenza ser judío. Después, al rato, me dije, no, primero yo no soy un judío religioso ni nada, yo tengo una tradición, yo he absorbido esa religión, esa tradición sin religión a partir de mis padres, y es una cosa de la que siempre estuve orgulloso, y no quiero que una manga de hijos de puta me hagan perder ese orgullo. Son ellos los que deberían estar avergonzados, son ellos los que no deberían llamarse judíos. No hay nada malo en ser judío. Es un sentido de pertenencia, es mucho más que una religión ser judío, es una tradición, es un montón de cosas. Y nada, que no es mi nombre, simplemente quería dejar eso, ¿no? No es mi nombre. No, y está bueno, Guille, porque por otro lado, nada, son como hoy, desde el rol que le toca al Estado de Israel, yo no voy a hablar del pueblo judío porque es otra cosa completamente distinta, que es un poco en lo que vos hacías referencia. Pero bueno, son parte de los dispositivos de los escenarios futuros que estamos charlando. Por eso es importante charlarlo. Es re difícil porque es como, incluso ya cambié el tono de voz, y eso que estábamos hablando de cosas heavy metal, pero digamos, este escenario viene con papas y gaseosa, o sea, vienen con no solo el cerco digital en definitiva que nos están poniendo, sino que viene, como ya sabés, incluso ayudando, como pasó en estos días, en un hospital para sacar víctimas, te tiran otro bombazo ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos escenarios de migraciones, ciudades amuralladas o países amurallados, todo, bueno,
son este tipo de dispositivos. Y hoy encima lo podemos ver desde tu casa, ¿no? O sea, yo cuando era chico, no fue un genocidio, pero me acuerdo de chico una vez de ir a una peluquería, hablo de la época de la guerra del Líbano, ¿sí? De ir a una peluquería tipo 7, 8 años, agarrar una revista de esas y ver una zapatilla con un pie de un nene de uno de los bombardeos de Beirut. Y a mí fue como algo que lo acabo de contar, me lo acuerdo, ya pasaron 40 Ahora años. lo multiplicás por 10.000. Sí, lo multiplicás por 10.000 donde lo ves. Y en realidad es parte de ese acostumbramiento, ¿sí? Donde, no voy a usar la palabra normalizadora, sino de costumbre, donde el umbral de indignación, el umbral de sensaciones, de dolor, de rechazo, bueno, te vas acostumbrando. Sí, se satura. Se va acostumbrando. Entonces, estos escenarios, por eso es importante charlar de estas cosas, porque si no, después tampoco nos podemos sorprender de los escenarios que se van a poner. Y no vamos a tener, por otro lado, ni siquiera una mínima charla, una mínima estrategia de ver cómo nos organizamos ante esas posibilidades, ¿no? Que la verdad que son concretas. Y en nuestra historia argentina tenemos distintos sucesos en términos de disputas territoriales. Vamos a poner la conquista del desierto, por poner una clave que organizó el país, y otras dentro del siglo XX donde, bueno, están hipernormalizadas. Hipernormalizadas, donde tenemos una larga tradición de bola de fachos matando gente para conseguir sus objetivos. Bueno, si ya sabemos esto, como que no podemos ni fingir ni coherencia ni demencia. Bueno, tenemos que ver cómo hacemos a pequeña escala para poder generar instancias para replicar esto mismo que estamos haciendo ahora por ahí nosotros tres. Y hay algo de lo que ustedes traen que me remite a recomendar a dos personas que al menos en mí están siendo bastante clarificadoras sobre el proceso del genocidio sobre el pueblo palestino, que es Gabor Mate, que está hablando bastante sobre incluso la construcción histórica de este momento, ¿no? Cómo llegamos a este momento y lo que nos movió a cada quien y el tiempo que nos llevó darnos cuenta del proceso aterrador que sobrevino sin haberlo previsto, ¿no? Quienes no vamos siguiendo el tema muy de cerca. Y lo que él trae como concepto que aplica completamente al espiral de colapso es el patrón del colonialismo. Ya ni siquiera es una cultura sobre otra, una región sobre la otra, porque solos no podrían. Es el imperio colonial que además ayuda a que estas cosas ocurran. En este caso, desde lo financiero es Estados Unidos, asistiendo al Estado de Israel. Sin eso no podría estar ocurriendo el genocidio. Y por otro lado, dentro de esta normalización, la traigo a Rita Segato y todo su desarrollo sobre pedagogía de la crueldad, ¿no? Sobre cómo es efectivamente una estrategia de acostumbramiento, la imposición constante de imágenes terribles, cruzada con esta cosa casi esquizofrénica de no poder físicamente hacer nada para intervenir sobre esa realidad. Y eso es desesperante. Y me parece, sí, inspirador quizás para cerrar este momento, contar que está próximo a salir un contingente de más de 100 barcos desde Barcelona, en donde van a haber un montón de activistas de organizaciones socioambientales y en donde de hecho una de nuestras, al menos mía, gran inspiración en todo esto de la crisis climática, que es Greta Thunberg, organizó a la Global Summit Flotilla. Es la acción directa marítima más grande de la historia de la humanidad para ir a cruzarse con un Estado cometiendo un genocidio contra toda posibilidad de éxito. Son 100 barcos. Están haciendo lo que hay que hacer. Increíble, están haciendo lo que hay que hacer. Desde la época de los medos y los persas, que no hay 100 barcos dando vuelta ahí. Y con esto nos despedimos con lo que ustedes quieran, si quieren algo para cerrar y si no, no. Estamos con la imagen de los 100 barcos y el cómo navegar el colapso. Gracias. Gracias, muchísimas gracias.